menudo buscamos el descanso de nuestras almas en cosas de este mundo, pero una vez que has venido al reino de Dios, una vez que has entrado en el reino de la luz, siempre habrá algo en tu corazón que nunca estará completamente satisfecho con volver al mundo, porque ya no perteneces a él. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. La independencia tiene su lugar, pero cuando intentamos ser independientes de Dios, es decir, ser libres para hacer las cosas a nuestra manera, entonces nos metemos en graves problemas. ¿Cómo trata Dios con esto? Aquí está Nancy con nosotras. Creo que uno de los mensajes más hermosos en toda la palabra de Dios es cuando Dios repite numerosas veces, vuelve a mí, vuelve a mí. ¿No te encanta ese mensaje? Una y otra vez, cuando el pueblo de Dios se ha alejado de él y lo ha abandonado, cuando siguieron a dioses falsos, cuando se fueron a un país lejano, como hijos pródigos, el mensaje de misericordia y gracia de Dios es siempre, vuelve a mí, vuelve a mí. Ahora, estamos siguiendo a una familia. Elimelec es el esposo, Noemí, la esposa y 2 hijos. Ellos dejan su tierra de origen en Belén y viajan como a 97 kilómetros a Moab, donde creen que descansarán de las presiones y de los problemas de su tierra natal. Como ven, había hambre en su país y ellos piensan que pueden alejarse de sus circunstancias. Todo esto lo vimos en los primeros versículos del capítulo 1 de Ruth. Los vimos escapando de sus circunstancias y después vimos que tan pronto como dejaron el lugar de obediencia, Dios comenzó a crear circunstancias con el propósito de traer a esta familia de vuelta a casa. ¿Ves? Dios tenía un plan mucho más grande que esta familia. Y es un plan para traer al Mesías al mundo, para traer a Cristo al mundo, para traer salvación. El plan de Dios no iba a ser frustrado. Dios sabía que la única manera de que esta mujer, Noemí, pudiera ser realmente bendecida era si volvía al lugar al que pertenecía, a su hogar. Y Dios creó algunas circunstancias que eran una expresión de su amor, por muy duras que parecieran. Ella perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos, quienes en ese tiempo se habían casado con mujeres moabitas. Pero como resultado de la mano de Dios sobre ella, disciplinando y castigando, ella finalmente ahora está lista para volver a Belén, para volver a su tierra natal. Y estamos en el capítulo 1 del libro de Ruth. Déjame leer los versículos 6 y 7. Entonces, Noemí se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Recuerda que cuando ella y su esposo se fueron 10 años atrás, había una hambruna en Belén, pero ahora ella escucha una noticia. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha hecho retroceder los tiempos difíciles, si pudiéramos decir, y ha enviado abundancia. Ella se enteró de que había un avivamiento en casa, si quieres verlo así. Y digo esto porque creo que mientras hubo ese periodo de hambre, debió haber personas orando y clamando y arrepintiéndose de sus pecados. Porque el hambre era una expresión del descontento de Dios con su pueblo desobediente. Y creo que debe haber habido un giro en sus corazones que comenzaron a arrepentirse bajo la presión del hambre y comenzaron a clamar a Dios. Y al hacerlo, Dios tuvo misericordia. Y Noemí escucha estas noticias y se siente motivada a regresar. Y todo esto también me recuerda la historia del hijo pródigo. Dios usó las mismas 2 cosas en su vida. Recuerda que él llegó al lugar donde estaba tan deprimido y desanimado
que se preguntó, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Fue una situación desesperante que finalmente lo llevó a volver a casa con su padre. Pero también fue el pensamiento de lo que tenía en su casa y él echaba de menos. Él dijo, mi padre tiene siervos que tienen más que suficiente para comer. Y aquí estoy yo, el hijo, el heredero, y me estoy muriendo de hambre. Y a medida que compartimos con los demás lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cómo Dios está cambiándonos, avivándonos y liberándonos de nuestras hambrunas y restaurando nuestras vidas, esos testimonios se convierten en medios poderosos para atraer a otras personas que puedan estar todavía en un país lejano, para que regresen y se arrepientan. Y lo que vemos descrito aquí es realmente una imagen de lo que es el verdadero arrepentimiento. Noemí comienza un viaje de vuelta a casa, de regreso a casa. Dice que se preparó con sus 2 nueras para volver a casa. Ella dejó el lugar donde había estado viviendo y se puso en el camino que las llevaría de vuelta a la tierra de Judá. Como el hijo pródigo que dijo mientras estaba sentado con los cerdos, me levantaré y volveré a mi padre, volveré a mi casa. Y lo que estamos viendo descrito aquí es el arrepentimiento. Es el reconocimiento de que estoy en un lugar donde no pertenezco. Y el punto no es tanto de que cómo llegué aquí fue a causa de mi pecado, fue por el pecado de mi esposo. Ese ya no es el punto. El punto es, no estoy donde pertenezco. Y voy a tomar la decisión de levantarme del lugar donde he estado viviendo y volver al lugar que dejé. El lugar de la bendición de Dios, el lugar de la obediencia. En realidad tuvo que dar un paso fuera del lugar en el que probablemente estaba a gusto. Después de 10 años viviendo en Moab, ese era su hogar. Tu Moab puede haberse vuelto cómodo para ti. Y encuentro que muchas mujeres que han vivido por muchos años con las consecuencias de elecciones pecaminosas y equivocadas, llega un momento en que se han sentido cómodas con esas consecuencias. Se sienten cómodas teniendo su terapeuta, sus pastillas, sus consejeros, el alcohol, sus relaciones ilícitas, porque eso es lo que se ha vuelto familiar para ellas. Y tienes que llegar al punto en el que estés dispuesta a levantarte del lugar en que has estado viviendo y regresar a casa, volver a casa, tomar un camino diferente. Y ese es el paso del arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es solo el comienzo en el proceso de restauración. Y vamos a ver que hubo un largo camino de regreso. No hubo una solución rápida, así como tampoco hay una solución rápida para ti o para mí cuando hemos estado en Moab. Hemos escapado de la voluntad de Dios, hemos huido de la presión y de los problemas. Y no solo nos levantamos una mañana y decimos, Dios, ¿podrías arreglar todo esto para mí? Puede que Él no haga eso. Hay un camino de vuelta a casa desde Moab a Belén y tenemos que estar dispuestas a recorrerlo. El arrepentimiento es dar el primer paso en el camino correcto, es dejar el lugar donde habíamos estado, donde no deberíamos haber estado, y tomar el camino para volver a casa. Me he dado cuenta que algunas mujeres vienen a las conferencias de Aviva Nuestros Corazones o Mujer Verdadera y entonces toman una decisión importante. Hay un gran avance en alguna área de su vida y hay un verdadero punto de rendición, un verdadero punto de arrepentimiento. Y luego tienen que volver a casa. Y siguen lidiando con el mismo esposo, los mismos hijos, los mismos suegros, las mismas circunstancias en su trabajo, en su iglesia. Puede que nada haya cambiado en casa. Y tienen que volver de esa conferencia a las circunstancias reales de su vida y recorrer un largo camino de restauración. El arrepentimiento involucra un proceso de sanación, un proceso de desarrollar una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Vivimos una vida de arrepentimiento. Y estoy muy agradecida de que Noemí nos da una imagen de levantarse, ponerse de pie y permanecer en ese camino de restauración. Imagina si ella se hubiera detenido a la mitad del camino.
y hubiera dicho, este camino es demasiado largo y yo ya estoy muy vieja y no estoy segura de querer recorrerlo. Podría haber empezado a preguntarse si las personas de su país la iban a aceptar o cómo sería después de todos esos años. El miedo podría haberla paralizado y alejado del viaje. Su apego a las personas de Moab podría haberla hecho ir a mitad de camino y decir, creo que mejor regreso a casa, a mi Moab. Y muchas personas se arrepienten de esa manera. Parece que se están arrepintiendo, se ponen en el camino, pero luego vuelven atrás. Y la verdad es que tú y yo nunca encontraremos a nuestro Redentor, aquel que restaura nuestras vidas quebrantadas, hasta que estemos dispuestas a regresar al lugar donde dejamos la voluntad de Dios y donde huimos de nuestras circunstancias. No hay restauración, no hay redención, no hay avivamiento sin arrepentimiento. Levantarse del lugar donde estamos, dejar ese lugar y regresar a Dios. Verás, nuestro Moab son esos lugares, esas cosas y esas personas a las que nos hemos vuelto en un esfuerzo por encontrar satisfacción para nuestras necesidades. Son sustitutos de Dios en nuestras vidas. Y al mirar hacia atrás en tu vida, es posible que puedas señalar un tiempo de hambre espiritual, un tiempo de dificultades, en el que trataste de llenar el vacío, ese vacío, con algo hecho por el hombre, en lugar de volverte y de mirar a Dios. Te conformaste con sustitutos. Tu Moab puede haber sido tu trabajo, un lugar al que has acudido en búsqueda de satisfacción y afirmación. Pueden haber sido cosas, las compras, las posesiones, pueden haber sido las relaciones. Has buscado a tu esposo, a tus amigos para que satisfagan tus necesidades. Puede que hayan sido relaciones ilícitas. También la comida, el alcohol, las drogas se han convertido para muchas personas en una vía de escape para su hambre. Lo que sea que haya sido, tus ocupaciones, el trabajo de la iglesia también puede convertirse en nuestro Moab. Estamos huyendo de tener que enfrentar la verdadera realidad de nuestra situación en nuestras vidas. Y estas cosas no están del todo mal, pero no pueden satisfacernos. No nos traen felicidad plena. En realidad, en algunos casos nos han traído aún más dolor, más pena y más tristeza. Entonces, a este punto, hemos visto y reconocido que tenemos nuestros Moabs. Y también reconocemos que hemos estado huyendo muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo volvemos a casa? ¿Cómo encontramos el camino de regreso? Bueno, una palabra lo resume. Arrepentimiento. Nos arrepentimos y decimos, no voy a vivir más en este Moab, no voy a quedarme aquí. Sí, se ha vuelto cómodo, sí, se ha vuelto más familiar. Y no estoy segura de lo que voy a enfrentar cuando regrese a ese lugar de obediencia. Tengo miedo de lo que pueda exigir de mí. Tengo miedo a los desafíos que pueda enfrentar. Pero no importa. Dios ha provisto pan en casa y voy a volver al lugar de la bendición de Dios. Estoy dispuesta a arrepentirme, a ponerme en ese camino, a volver a Dios y a volver a su voluntad para mi vida. Y ese mensaje, regresa, vuelve, está a lo largo de todo este libro. La palabra regresa y vuelve a mí está también a lo largo del Antiguo Testamento. Dios le dice a su pueblo, sí, has errado, pero quiero que vuelvas, quiero que regreses. Y cuando regresas, no solo estás regresando a tu antigua vida, estás regresando a Él. Estás regresando a un lugar donde hay un Redentor esperándote. Y vamos a ver que en la historia de Noemí y Ruth encuentran en Belén la casa de pan. Encuentran el pan de vida. Y su nombre es Jesús. El Redentor que van a descubrir allí en Belén es realmente una imagen de Cristo. Y cuando nos arrepentimos, lo que realmente estamos diciendo es, Señor Jesús, estoy volviendo a casa contigo.
estoy regresando a un lugar de obediencia, de entrega, de rendición y de comprobar que tú eres el que me satisface y quien llena todas mis necesidades. ¿Y te has dado cuenta de que cuando tomas finalmente ya la decisión de arrepentirte, de volver a Dios y abrazar la forma de pensar y de vivir que le agrada, a menudo aparecen personas en tu vida, voces que te dan razones para no regresar a Dios y razones por las que debes volver atrás a Moab? Y bueno, todavía estamos en Ruth capítulo 1 y estamos viendo los versículos 8 y 9. Y comenzando en el versículo 8 dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Observa lo que Noemí está buscando aquí. La palabra descanso se encuentra en el libro de Ruth varias veces. Y puedes ver que Noemí está buscando descanso, no solo para su alma, sino también para los miembros de su familia afligidos. Y ella erróneamente, en este punto, piensa que van a encontrar ese descanso en un hogar, bajo el amparo de otro esposo. Ella busca seguridad. En aquella época, eso no era sorprendente porque las viudas estaban realmente destituidas y solas en aquella cultura. Era muy frecuente que estuvieran desamparadas. Ahora, Dios hace provisión para las viudas, y vamos a ver eso, pero a menudo las viudas eran mujeres muy olvidadas. Y ella les está diciendo a sus dos nueras, la única manera en que realmente van a satisfacer sus necesidades, la única manera en que tendrán descanso para sus corazones y la única manera en que estarán seguras en esta vida es si pueden encontrar otro esposo. Ella está pensando, no hay manera de que estas mujeres moabitas vayan a encontrar otro marido en Belén, así que tal vez sea mejor que se queden aquí en Moab. Ahora, lo que vamos a aprender a medida que se desarrolla la historia es que entonces y ahora el verdadero descanso para nuestros corazones no se encuentra en ninguna persona, no se encuentra en un marido, no se encuentra en una casa, se encuentra bajo las alas de Dios, haciendo de Él nuestro refugio. Nuestro lugar seguro es Él. Pero Noemí no ha descubierto eso todavía. Ella les dice que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Ahora, ese párrafo probablemente parezca un poco extraño si no estás familiarizada con la ley del Antiguo Testamento, llamada la ley del levirato. Esa es una ley que se encuentra en el libro de Deuteronomio y habla de una provisión que Dios hizo para las viudas. En la cultura judía era muy importante preservar el nombre y la herencia familiar, es decir, las tierras de la familia. Así que con la pérdida de un cónyuge, donde entonces ya no había más posibilidades de que naciera un hijo para que la línea familiar continuara de generación en generación, o en el caso de que esas tierras se perdieran en la familia por el caso de la pobreza, Dios hizo provisión para esto a través de algunas leyes. Y verás que esas leyes del Antiguo Testamento, que tan a menudo pensamos que son duras y prohibitivas, son en realidad leyes de misericordia y de gracia. Es la forma en la que Dios provee para las personas necesitadas.
Y esta ley en particular, la ley del Antiguo Testamento del levirato, y esa palabra levirato es una palabra latina que significa hermano del marido. Esto es a lo que se refiere. Cuando un hombre moría sin hijos, el hermano del difunto tenía la responsabilidad de casarse con la viuda y tomarla como esposa. Entonces, el primer hijo que tuvieran, como resultado de esa unión, llevaría realmente el nombre del hombre fallecido para que su línea familiar, su apellido, pudiera continuar en la siguiente generación. Y esa simiente, ese niño, criado por el hermano, tendría el nombre del hermano y heredaría las tierras del hermano. Esa era la provisión de Dios. Y Noemí lo que les está diciendo a sus nueras es, si yo tuviera otro hijo o más hijos que pudieran tomarlas como sus viudas, ya no estoy en edad de tener hijos, no voy a tener otro hijo. E incluso si tuviera un hijo esta noche, ¿querrían esperar hasta que ese hijo fuera lo suficientemente mayor como para convertirse en su marido? Y lo que ella les está diciendo es, esta situación es irremediable. Y este es el punto principal en este párrafo. No hay esperanza en esta situación. Así que vuelvan a Moab. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, y este es uno de los versículos más famosos del Antiguo Testamento y con frecuencia escuchado en bodas. No insistas en que te deje, o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Y al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Y nota, por cierto, que cuando la gente ve que estás decidida a caminar con Dios y a obedecerle, a ser moralmente pura y a guardar la palabra de Dios y sus caminos, a menudo encontrarás que es cuando dejan de tratar de atraerte para ir por el camino del mundo. Creo que muchas tentaciones llegan a nuestras vidas porque la gente percibe que no estamos totalmente persuadidas y firmes sobre el camino que seguimos. Si perciben que tu vida está basada en convicciones sobre la palabra de Dios, vas a descubrir que dejan de intentar de persuadirte para que sigas el camino del mundo. Ahora, quiero que veamos en este párrafo un contraste muy importante entre estas dos cuñadas. Orfa, que se quedó en Moab, y Ruth, que decidió ir con su suegra a Belén. Orfa indicó inicialmente que ella también quería ir a Belén. Ambas se lo habían dicho a Noemí, vamos contigo. Pero observa que la decisión de Orfa fue una decisión emocional más que un verdadero compromiso. Observa en el versículo 9 que es un momento para llorar y las mujeres le dijeron con lágrimas, vamos a Belén contigo. Y esto parecía algo muy seguro. Pero Orfa, una vez que se dio cuenta del costo, se desanimó de su decisión. No era un verdadero compromiso. Y se dio cuenta de que si iba a Belén, eso significaría probablemente que nunca tendría un marido, que no tendría hijos. Y empezó a darse cuenta, esto me va a costar mucho. Así que ella decidió volver a su pueblo, a sus dioses y a sus costumbres. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaba su corazón. Ahí es donde ella se sentía cómoda. Y ahí era donde ella tenía sus apetitos y su corazón al fin de cuentas. Y veo en Orfa una imagen de tantas personas hoy en día que aceptan una invitación a un servicio a la iglesia o a una reunión especial o asisten a alguna clase o un grupo pequeño en su iglesia y firman en la línea punteada y dicen, sí, voy a seguir a Cristo. Incluso pueden hacer o tomar esa decisión con lágrimas y muchas emociones. Y parece una decisión muy genuina. Pero en algún momento son persuadidas a volverse atrás. Vuelven al mundo y nunca viven realmente para Cristo. Nunca entran a ser parte de la familia de Dios. Para mí, Ruth es una imagen del significado de la verdadera conversión.
La verdadera conversión no solo es una decisión emocional, sino es un cambio de corazón, un cambio de vida y un cambio de dirección. Ruth calculó el costo, al igual que Orfa. Ahora, nosotros conocemos el final de la historia. Sabemos cómo consigue un marido allí, cómo Booz la está esperando en el campo, pero Ruth ni Booz conocían esa parte de la historia. En su mente, cuando ella decidió quedarse con Noemí e ir a Belén, eso probablemente significaba que nunca tendría un marido y que nunca tendría hijos. Ella estaba haciendo un compromiso que era una conversión total, era una rendición total, una ruptura total con su pasado. Y con eso ella estaba diciendo, estoy dispuesta a abandonar mi antigua vida. Y con eso estoy abandonando todos los dioses falsos, mi herencia pagana. Estoy dejando todo eso atrás para asumir una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo pueblo, un nuevo Dios, una nueva familia, un nuevo Señor de mi vida. Estoy tomando las leyes de Jehová como mis leyes. Él va a ser mi Señor, mi Rey. Este será mi pueblo. Tendré una nueva familia, tendré una nueva alianza, tendré nuevas lealtades. Realmente estaba diciendo, soy una nueva criatura. Y no es eso lo que significa la conversión. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Lo que ella está diciendo es, voy en el camino de la cruz, voy en el camino de Cristo. Ahora, ella no conocía a Cristo. Y por supuesto, la cruz no había ocurrido. Pero Ruth es una imagen de alguien que rompe con su antigua vida y se convierte a una nueva forma de pensar y de vivir. Y no es solo un cambio externo. Entrar en una iglesia o caminar por el pasillo de una iglesia no te cambia por dentro. Puede que te haga parecer más religiosa, pero no te convierte en cristiana. Muchas personas que tienen la apariencia externa de la religión nunca han tenido una conversión interna del corazón. Por eso, aunque parezcan cristianas, hablen como cristianas, conozcan el lenguaje y sepan cuándo sentarse, cuándo levantarse y qué hacer, no hay un verdadero corazón para las cosas de Dios. Su corazón está atrapado por este mundo, porque ellas pertenecen a este mundo. Nunca han tomado la decisión de realmente seguir a Cristo. Incluso cuando su cuñada se volvió atrás, Ruth no se vio persuadida a cambiar de opinión. Ella se convirtió. Ella iba a ir a Belén, iba a seguir el camino de Dios. En efecto, ella dijo, el mundo detrás, la cruz delante, no vuelvo atrás. Y aunque a solas yo sigo a Cristo y nadie me acompañe, no vuelvo atrás. Y si miramos a través de la palabra de Dios, este compromiso permanente de por vida con Cristo es realmente una evidencia de conversión genuina. En el Nuevo Testamento se incluye la seguridad de que una vez que hemos llegado a ser de Cristo, perseveraremos en nuestra fe. Dios prometió en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento y dijo, infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y lo afirma en el Nuevo Testamento. Dice que la perseverancia es una evidencia de la verdadera conversión. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 14, el escritor dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Y el Nuevo Testamento nos insta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y una de las pruebas es, ¿hemos perseverado en nuestra lealtad al camino que dijimos que íbamos a seguir? ¿Nos hemos alejado realmente de Moab, del mundo, hacia Dios y sus caminos? ¿Está Él dirigiendo nuestras vidas? Somos una nueva persona. Tenemos una nueva lealtad, una nueva alianza, un nuevo Señor. ¿Nos sometemos realmente a Él? ¿Estamos en su reino? ¿Hemos sido trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz?
una evidencia de que lo hemos sido es que perseveramos. Ahora, eso no significa que habiendo llegado al reino de la luz nunca pecamos. No significa que nunca tomemos decisiones momentáneas que impliquen volver a nuestras viejas costumbres. Pero una vez que has venido al reino de Dios, una vez que has entrado en el reino de la luz, siempre habrá algo en tu corazón que nunca estará completamente satisfecho de volver al mundo porque ya no perteneces a él. Eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Ya no tienes un corazón para el mundo. Puedes ceder a tu carne momentáneamente, como todos hacemos a veces, pero siempre existirá esa convicción que te llevará de vuelta a Dios. Y te diré esto, si eres una hija de Dios, no puedes volver al mundo y quedarte allí y disfrutarlo. No puedes porque no perteneces a Él. Eres peregrina y extranjera y eres una extraña en el sistema de este mundo. La Escritura dice que nos examinemos a nosotras mismas para ver si estamos realmente en la fe. ¿Y tú? ¿Has escuchado al Señor decirte hoy, regresa, vuelve a mí? Seguir a Jesús tiene un costo, pero sabes, no hay necesidad en tu vida para la cual Él no haga provisión. Y si nunca te has arrepentido de tus pecados, este puede ser el día de salvación para ti. Recibe el sacrificio de Jesús en tu lugar y conoce más acerca del Evangelio haciendo uso de los recursos que hemos desarrollado para ti en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Allí también encontrarás todos los episodios de esta serie. Muchas veces la conveniencia y la comodidad te impiden disfrutar de las mejores cosas de la vida. Descubre por qué mañana. Ahora Nancy regresa para cerrar juntas en oración. Padre, gracias. Gracias por darnos en Ruth un ejemplo de lo que significa abandonar el mundo y seguir a Cristo. Y creo que hay mujeres que escuchan esta historia hoy, que han dado evidencia externa de religión, que han dicho tal vez con una decisión emocional, voy a seguir a Cristo, pero su corazón todavía está en el mundo. No son una nueva creación. Nunca se han arrepentido realmente, ni han llegado a seguir a Jesucristo de todo corazón. No se han convertido de sus viejos caminos, ni han abandonado su pasado. Siguen siendo viejas criaturas que parecen religiosas. Te ruego, oh Señor, que este sea el día, el momento de la salvación para alguien, para algunas, para que digan como Ruth, me voy por el camino de Dios, sin importar lo que tenga que dejar atrás, cueste lo que cueste. Él está atrayendo mi corazón y quiero ir en pos de Él. Que este sea el día de la verdadera conversión para muchas que han sido, hasta ahora, solo religiosas. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Conociendo el poder del amor redentor, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.